director general de la Fundación de Estudios Financieros e integrante de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial y, hasta donde entiendo, uno de los negociadores de esta iniciativa de pensiones. Guillermo, muchas gracias por regalarnos unos minutos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, Guillermo, de entrada, dime una cosa. Yo lo he manejado así y quiero constatar si tú estás de acuerdo. De aprobarse, ¿esta sería la reforma de reformas de esta administración? Yo creo que en materia financiera, esta sería la reforma de reformas de la década, ¿no? Así de fuerte, importante. Así de importante. Claro. El sexenio pasado hubo la reforma financiera del presidente Peña Nieto, que fue una reforma de actualización financiera. Al final del sexenio del presidente Calderón también hubo algunos cambios que mejoraban aspectos del sector financiero, pero de manera marginal. Pero esta es una reforma al corazón del sistema de pensiones de trabajadores del sector privado, que va a tener una serie de implicaciones positivas, primero para los trabajadores y segundo para el sector financiero del país y el financiamiento de la actividad económica. Dime una cosa, evidentemente esta va a empezar ya en unos cuantos días, si es que no ha empezado ya las discusiones, el análisis con los legisladores, en fin, todo este proceso que llevará, creo yo, firmemente al final a su aprobación. Pero es perfectible, por una parte, te pregunto, y por el otro, hasta donde entiendo, hay propuestas muy similares por parte de los legisladores panistas, priistas. ¿Cómo combinar todo esto para dejar perfectamente afinada esta reforma? A ver, yo creo aquí tres cosas son esenciales, ¿no? Hay que entender muy bien qué es lo que le pasaba al sistema de pensiones de trabajadores del sector privado en México. La primera era que la cuota de aportación es bajísima, 6.5%, y un cálculo muy sencillo. Un trabajador que está un año cotizando, si ahorra el 6.5% mensual después de ese tiempo, tiene poco menos del 80% de un mes de sueldo. Si me voy así durante 30 años que trabaje en la parte formal el trabajador, estás hablando de 2 años de sueldo, 24 meses de ahorro. Es insuficiente, es la cuota más baja o de las más bajas del mundo. Entonces, poco ahorro, poco ingreso en el retiro. Entonces, eso es lo primero que hay que corregir. Lo segundo que hay que corregir es el mercado laboral en México. Es un mercado rígido, con alta participación de la informalidad, y buena parte de los trabajadores entran y salen de la economía formal a la informal y viceversa. Entonces, el requisito de 1.250 semanas, que son 24 años de trabajo, es altísimo, y menos del 30% de los trabajadores lo va a lograr. En un país como Dinamarca, como España, que la informalidad no es un problema grave, hablar de cotizar 24 o 25 años en tu vida laboral no es relevante, no es una restricción. En un país como México y en muchos otros de Latinoamérica lo es. Entonces, el segundo tema que hay que revisar es el número de semanas para hacerlo elegible. Ahora, el tema que complementa, no hay sistemas de contribución definida puros, hay sistemas, estos sistemas tienen algún tipo de garantía del gobierno para garantizar un ingreso en el retiro, y con esto lograr un balance entre sostenibilidad fiscal y equidad. Entonces, el sistema con baja cuota de aportación, con semanas altas, lo que implicaba era que pocos eran elegibles para la pensión mínima garantizada, que además era pareja para todos, es decir, no reconocía las características del trabajador. Entonces, todas estas propuestas que hay en la mesa, lo que ha comentado el PRI, lo que comentó el PAN en su iniciativa, lo que trabajó el Consejo Coordinador Empresarial, atienden estas tres preocupaciones. Entonces, mientras se atiendan, yo creo que la propuesta es perfectible si no se desvía de atender estos tres principios básicos.
Fíjate, estamos hablando de más o menos 9 puntos porcentuales más que el sector empresarial va a tener que aportar para elevar las posibilidades de los trabajadores, lo cual es plausible, pero mi pregunta es, ¿no va a encarecer la formalidad y de alguna manera fomentar la informalidad? A ver, esa es una pregunta muy importante porque aquí vienen también cosas buenas y cosas malas. Lo que decía el 6,5 es insostenible, entonces es un tema de responsabilidad empresarial y por eso lo propuso el Consejo Coordinador Empresarial, que los empresarios respondan por el retiro de sus trabajadores. Y lo están haciendo en este esquema porque esa cuota adicional es ahorro para sus trabajadores para que se pensionen. Eso le da una connotación muy importante. Ahora, esto claro que va a tener un costo, pero la transición de la reforma se hizo por una parte para mitigar este aumento. Por eso se dice, si se aprueba durante este año y entra en vigor en 2021, el primer aumento sería en 2023 y ese casi 9% es 8,7%, 8,6%. Se va a ir dando de manera gradual del 2023 al 2030. En este periodo de 10 años hay tiempo suficiente, uno, para sobreponerse a la problemática de la coyuntura actual del COVID-19 y luego para, ya regresando a la normalidad, ir asumiendo un 1% por año dentro de la estructura de costos y del modelo de negocios, y eso es perfectamente asimilable. Ahora, ese es en la parte de la mayoría de los trabajadores, pero el tema de la informalidad, ¿dónde se concentra? Yo tengo que hay un buen número de trabajadores que migran entre formalidad e informalidad, y esos trabajadores se concentran en el rango salarial bajo de 1 a 2,5, 3 salarios mínimos, ¿no? Principalmente en el rubro de 1 a 2 salarios. ¿Qué es lo que trae esta propuesta? Hoy el gobierno le mete una cantidad de recursos al tema de pensiones año con año a través del 0.225 y de la cuota social. Lo que se está haciendo es tomar esa bolsa y utilizarla concentrándolo en ese segmento de trabajadores de bajos ingresos. ¿Para qué? Para que los que están entre 1 y 1,5 salarios, el total del aumento del 9% lo asume el gobierno a través de esta bolsa y el empresario no tenga un costo adicional. Entre 1,5 y 2, yo voy a asumir como empresario quizás de los 8, 6, 2, una tercera parte, y así va gradualmente. Entonces, este uso más eficiente de los recursos del gobierno se hace de tal manera para que sea un mitigante a la informalidad, pero también hay que entender que la informalidad no existe por la aportación a la Afore. La informalidad existe porque es un problema estructural grave del país con muchos factores y no lo explica este factor. Entonces, nosotros creemos que sí puede haber un impacto, pero con estos mitigantes el impacto va a ser muy, muy limitado. No va a impactar a la micro, a la pequeña y la mediana empresa. Estamos hablando... Ahora, ¿qué es lo que pasa con la micro y pequeña y mediana? Ahora nos vamos del lado del empleador, no del lado de la cuota del trabajador. La micro, pequeña y mediana empresa normalmente emplea más que proporcionalmente a los trabajadores en este rango salarial. Entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados de este esquema de aplicación de la cuota social? Principalmente, o más que proporcionalmente, los micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, esto está hecho pensado en la informalidad, pero también en la parte empresarial de afectar menos a este segmento. Y yo creo que la manera de ponerlo en la balanza es que realmente el 6,5 era insuficiente y que México, si quería tener un sistema de pensiones razonable, sí o sí tenía que aumentarlo, y este esquema permite transitar en el tiempo y tener una afectación menor para los trabajadores de menores ingresos y para las pymes. Entonces logra
más o menos conciliar los dos objetivos de mejorar pensiones, pero sin afectar tanto a este grupo de empresas. Tenemos mucha tela de dónde cortar en torno a esta iniciativa. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza y si me lo permites, Guillermo, yo quisiera invitarte más adelante incluso a una mesa de análisis sobre el tema, pero por lo pronto me gustaría despedirme preguntándote, con todo esto, esta iniciativa que además la presenta el Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué ganan los empresarios? Esta iniciativa hay que entenderla como una iniciativa de parte de la agenda de responsabilidad social de los empresarios. Los empresarios, como lo veían, no estamos contribuyendo lo suficiente para el retiro de nuestros trabajadores, van a tener pensiones muy, muy bajas. Entonces, es parte de nuestra agenda de responsabilidad social y por eso fue y se presentó al gobierno y a los sindicatos representados por el Congreso del Trabajo, porque ellos también tienen que poner su parte. El gobierno con esta parte de la cuota social y también reconocer el gobierno asume un riesgo residual muy acotado con las pensiones mínimas garantizadas, entonces claro que está aportando el gobierno en esto y los trabajadores también están aportando, logrando un acuerdo que es razonable para ellos sin que sea un acuerdo desmedido y entonces por eso lo que ha mencionado tanto el senador Aceves del Olmo de que esto es un triunfo del tripartismo que tanto ha funcionado en otras ocasiones, yo coincido, yo creo que es los empresarios tomando su responsabilidad social, pero también el gobierno como el que define las políticas públicas diciendo esta es una buena política pública y apoya, y los empresarios en su parte. Entonces yo creo que esto es un triunfo de todos y la explicación es parte de tener una mejor economía, una economía más justa que pondere el bienestar de todos y eso es lo que lo explica. Guillermo Zamarripa, te agradezco enorme estos minutos. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con la audiencia. Te agradezco mucho. Muy buenas noches, es Guillermo Zamarripa, director general de la Fundación de Estudios Financieros.